Hasta ahora, nuestra exploración de sucesos sobrenaturales en la frontera sur de los territorios americanos se ha limitado solo a casos que han tenido lugar en suelo estadounidense, pero ahí no hay tantas, sino más, historias inquietantes que se han originado en el lado sur del mismo territorio. Más historias de gran extrañeza. A medida que nos dirigimos al sur de la frontera, en episodios anteriores, hemos explorado varias historias de gran extrañeza, todas las cuales han sido contadas por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, retirados o en servicio al mismo tiempo que aparentemente se han producido incidentes similares, experimentado por aquellos al tratar de evadir la captura a manos de estos oficiales. Los inmigrantes están tan desesperados por ingresar a los Estados Unidos que emprenden viajes peligrosos poniendo en riesgo sus vidas en el proceso. Al hacerlo, aparentemente se han encontrado con amenazas muy similares a las reportadas por los agentes que los persiguen. Pero estas fuerzas oscuras y maliciosas parecen representar un peligro mucho mayor que cualquier ser humano, ya que parecería que figuras espectrales, extrañas bestias y entidades demoníacas ven las montañas y las cadenas desérticas de la frontera de los Estados Unidos como sus propios cotos de caza privados. La ciudad del ruido se encuentra en el estado mexicano de Sonora y se encuentra justo enfrente de la ciudad arizonense del mismo nombre, situada en el lado opuesto de la frontera sur de los Estados Unidos. Antes de la década de 1920, la población de la ciudad estaba dividida entre quienes residían dentro de su centro urbano y una serie de comunidades más pequeñas que se encontraban a poca distancia, pero con la creación del muro fronterizo estadounidense, los residentes que anteriormente habían viajado entre los dos países para trabajar ahora solo podían hacerlo a través del puesto de control central de la ciudad. Como resultado, muchos situados en las áreas periféricas optaron por mudarse a la ciudad misma, dejando sus antiguos asentamientos. Se desvanecieron lentamente en la oscuridad en una de esas comunidades. Los residentes aprendieron a coexistir con un fenómeno extraño e inquietante que ocurría durante los meses más cálidos en noches sin nubes, cuando la luna estaba en su punto más alto en el cielo nocturno. En ese momento las calles de la pequeña ciudad repentinamente vacío con las puertas de las pocas casas restantes firmemente cerradas y cerradas con llave. Entonces una conmoción espeluznante llegaba al asentamiento desde las cercanas fronteras, que sonaba como un coro de voces lúgubres ante un pequeño grupo de personas que se arrastraban, arrastrando los pies. Figuras emergieron de la oscuridad y entraron a las calles moviéndose de casa en casa. Sus dedos arañaban ventanas y puertas, sus voces roncas solicitando ayuda de aquellos dentro las características individuales. Hacía tiempo que se habían perdido para los hijos del tiempo, reemplazadas por escuelas de aprendizaje. El lento viaje a través del asentamiento duró solo unos minutos antes de regresar a las montañas donde habían muerto muchos años antes. Al parecer, los residentes de la ciudad les habían negado comida y agua durante un viaje peligroso como resultado de no conseguir las provisiones necesarias. En tal ambiente hostil sus cuerpos nunca fueron encontrados. Regresando de su lugar de muerte cada año, parecen estar buscando desesperadamente ayuda de la gente del asentamiento o acusándolos de contribuir directamente a sus muertes de cualquier manera. Sirve como un recordatorio siniestro y sobrenatural de los peligros que aguardan a aquellos lo suficientemente valientes o desesperados como para emprender tal excursión. Lucian Torres nació y creció en los suburbios de Sado Juárez, no lejos del puesto de control que conduce al lado estadounidense de la frontera. Ella y sus hermanas habían crecido escuchando historias sobre el peligros presentes en la frontera entre los dos países y, como muchos otros jóvenes mexicanos, también había escuchado historias sobre otra frontera peligrosa, la que separa la tierra de los vivos de la de los muertos, mientras que nunca había estado involucrada en ningún encuentro paranormal. Había hablado con muchos que afirmaban haberse encontrado cara a cara con aterradoras. Había salido como de costumbre a visitar a una de sus tías que residía a unas pocas cuadras de distancia.
La ruta que había emprendido era una ruta regular, uno con los lugareños. Ella pasó siendo muy familiar para ella. En la mitad del viaje yacía en H asumiendo residencia donde un ocupante anciano vivió solo durante años. Había rumores de que la mujer había incursionado en la brujería y la magia negra cuando era más joven, liderando a la mayor parte de la comunidad. Para evitarla en este día, cuando Luciana pasó por la casa en cuestión, notó que alguien estaba parado entre ella y la vivienda contigua. Deteniéndose en seco, miró desconcertada a una figura inquietante que estaba situada justo dentro del estrecho espacio entre los dos edificios. Era mucho más alto que una persona normal, con su cabeza llegando justo por encima de los techos de las casas. Su cuerpo delgado, de apariencia casi esquelética, uno de sus brazos delgados colgaba a un lado casi tocando el suelo, mientras que el otro parecía estar metiendo la mano a través de una de las ventanas abiertas de la casa de la anciana. Después de haber observado esta aterradora aparición durante unos segundos, Luciana pronto se dio cuenta de que no parecía moverse, lo que la llevó a creer que debía ser algún tipo de decoración que habían dejado allí tras el reciente día de las celebraciones muertas. Pero luego, muy lentamente, la cabeza de la figura alta giró para mirarla directamente. Un par de brillantes ojos azul claro fijos en la adolescente, presa de una intensa ola de miedo. Luciana inmediatamente caminó hacia la casa de su tía, donde decidió no hablar del encuentro. Varias horas después, en su viaje de regreso por el mismo barrio, pasó nuevamente por la casa en cuestión, notando que la figura que había visto anteriormente ya no estaba. En ese momento, se abrió la puerta del local y salieron dos hombres cargando una camilla cargada y cubierta encima con una manta, que llevaron al otro lado de la calle hasta una ambulancia que los esperaba. Durante los días siguientes, los rumores en el pueblo eran que la anciana en cuestión había sido encontrada muerta en su casa esa misma tarde, tirada en el suelo, justo al lado de la ventana donde Luciana había presenciado el figura, que sus manos se apretaban contra su pecho y su rostro era una máscara de shock y horror. Este encuentro llevó a Luciana a creer que de alguna manera se había topado con un visitante no deseado e inesperado, que había atravesado el límite entre los vivos y los muertos para tomar posesión del viejo alma de mujer. Esa Navarra no sabía el nombre del asentamiento abandonado que se encontraba a poca distancia de su casa en la ciudad fronteriza de Agua Prieta. Recordó que su padre dijo una vez que había servido como punto de parada para los coyotes que escoltaban a los inmigrantes a través del desierto cercano y hacia el territorio estadounidense, al mismo tiempo que le había prohibido a su hijo aventurarse en medio del pequeño grupo de residencias en ruinas, especialmente después del anochecer. Estas fueron advertencias que ni Ethan ni su amiga cercana Louie se habían prestado atención, y pronto establecieron una pequeña guarida en una de las casas en ruinas. Durante muchas de sus expediciones, los únicos visitantes de la ciudad fantasma que encontraron fueron los ocasionales Ocelote o Pummer, que los niños habían evitado respetuosamente una noche después de haberse demorado demasiado en su guarida. Los niños se estaban preparando para irse cuando Louise de repente agarró a Ethan por el brazo. Mientras Ethan escuchaba, se dio cuenta de un sonido inquietante que emanaba del otro extremo de la línea de edificios. Sonaba como la voz de una mujer llorando. Su lamento poco a poco iba aumentando de volumen a medida que se acercaba a la casa donde estaban agachados. Los dos niños se miraron con miedo. Ambos habían sido criados con historias del fantasma de Lerona, el espíritu de una madre que ahogó a sus hijos cuando supo de su marido. Se habían ido y pasaron la otra vida buscando sus almas. Momentos después, una gran forma apareció a la vista caminando silenciosamente por lo que una vez había sido la carretera central de la ciudad. Lo que los niños presenciaron desde su escondite no fue una mujer muerta o algo así, sino una gran criatura felina, lejos más grande que cualquiera de los pumas u otros grandes felinos que habían visto antes. Su torso estaba cubierto de lo que parecían ser púas afiladas, cada una de las cuales parecía tan letal como un cuchillo corto o una daga. Sus enormes garras chasqueaban contra el suelo rocoso mientras se movía y sus mandíbulas trabajaban de un lado a otro en lo que parecía ser hambre. Mientras lo miraban, se detuvo afuera de la casa. Un par de ojos brillantes se movían de un lado a otro como si buscaran algo, y luego, para su asombro, la extraña criatura echó hacia atrás la cabeza y dejó escapar el grito. Ellos había escuchado anteriormente sonar exactamente igual a una mujer llorando, procedió a repetir.
esta actividad varias veces, más deteniéndose cerca de una vivienda en cada ocasión y produciendo un llamado doloroso. Al cabo de un rato Tiro se detuvo girando su cabeza hacia un lado de inmediato, despegó, aceleraron hacia el desierto dirigiéndose hacia el muro fronterizo cercano, esperando hasta que estuvieran seguros de que la criatura se había ido. Los dos niños huyeron del pueblo fantasma y regresaron a casa lo más rápido que pudieron. A la mañana siguiente, la pareja se despertó con la noticia de que habían visto helicópteros del ejército cerca del muro fronterizo, donde se encontraron los cuerpos de varios inmigrantes que aparentemente habían sido atacados por una línea montañosa mientras intentaban cruzar a los Estados Unidos. Como consecuencia, ninguno de los niños se acercó al asentamiento abandonado ni se desvió más allá de los límites de la ciudad por la noche. A mediados de la década de 1990, un joven migrante llamado Mario logró cruzar con éxito el desierto de Sonora hacia los Estados Unidos y se instaló durante un breve periodo en las afueras de Phoenix. Sin embargo, finalmente fue descubierto allí por la policía local y deportado de regreso a México. Nunca más intentó cruzar el país borde debido a un horrible incidente que ocurrió durante su último intento y que casi le costó la vida. Mientras cruzaba el desierto, junto con un grupo de otros 20 inmigrantes, todos escoltados por un coyote solitario, Mari se había caído y se torció el tobillo, por lo que fue colocado detrás de la pequeña columna de viajeros y se les ordenó escuchar cualquier señal de que las autoridades pudieran estar persiguiéndolos con cuerpos caídos. El grupo caminaba durante varias horas y Mario se estaba cansando cuando de repente escuchó una voz en la oscuridad justo detrás de él. Un hombre habló en Spanish diciéndole que el coyote estaba perdido y estaba llevando a todo el grupo a su muerte. Deteniéndose en seco, Mario llamó a quien había hablado para que se identificara, pero no recibió respuesta. Comenzó a razonar que debía estar imaginando cosas. Y justo cuando se dio la vuelta al caminar sobre la voz, sonó de nuevo, esta vez viniendo de una dirección completamente diferente. El hombre invisible anunció que estaba atrapado y herido y que necesitaba agua. De lo contrario, seguramente moriría de nuevo. Mario pidió que el hombre se revelara solo para ser recibido una vez más por el silencio, encogiéndose de hombros. Fuera del incidente, el joven se había dado vuelta y cojeaba detrás del resto del grupo. Aproximadamente una hora después, todos se habían sentado a descansar. Fue durante este periodo, mientras Mario intentaba desesperadamente dormir un poco, que inesperadamente lo despertó una conmoción preocupante que se apresuraba hacia el resto del grupo. Encontró a varias mujeres jóvenes, gritando y gritando que algo había salido de la noche y arrastró al coyote, localizando la pistola y la antorcha del hombre desaparecido que yacían tiradas en el suelo. Mario y otros dos hombres caminaron una corta distancia en busca de su acompañante, pero no había rastro de él en ninguna parte. El grupo empacó apresuradamente y se dirigió hacia el norte tal como les habían advertido en caso de que se separaran de su escolta. Pasaron las horas con Mario continuando en la retaguardia antes. De repente se quedó congelado en el lugar del terror. Una vez más una voz surgió de la oscuridad diciéndole que el grupo estaba perdido y caminaba hacia la muerte. Pero esta vez sonó exactamente como su acompañante desaparecido, hablando con la cadencia y entonación exactas del primero. Voz iluminando la antorcha, la oscura desolación a su alrededor. Mario todavía no podía ver nada. La misma voz volvió a repetir que se había caído y estaba atrapado, y que si no conseguía agua pronto seguramente moriría. Con un grito de terror, Mario se giró y cojeó tras el resto del grupo, solo para que una figura sombría saliera corriendo de la oscuridad detrás de él. Un par de manos fuertes agarraron sus piernas y lo arrastraron al suelo, intentando arrastrarlo lejos del grupo con una serie de gritos que le lanzó a patadas. El atacante luchaba con todas sus fuerzas para tratar de evitar ser capturado. Mientras lo hacía, el haz de la antorcha se movía de un lado a otro, vislumbrando destellos de un rostro de reptil salvaje, con ojos amarillos y colmillos afilados. Brazos correosos cubiertos de escamas color canela se aferraban a sus piernas, las uñas afiladas, cortando profundamente su carne expuesta. En un instante, dos disparos sonaron detrás de él. El hombre que sostenía el arma del coyote gritaba en español para que la criatura lo soltara. El reptil, como Salán, simplemente le había siseado, y luego habló una vez más con la voz del hombre desaparecido.
Les dijeron en términos muy claros que no sobrevivirían otra noche en el desierto y que les arrancarían la carne de los huesos. Luego estalló en la oscuridad que esperaba mientras se disparaban 2 balas más. Si el grupo trató horriblemente las profundas laceraciones en los brazos y piernas de Mario, antes de levantarlo del suelo, y luego luchar hasta la luz de la mañana. Cuando se toman por sí solas, historias como estas tal vez podrían descartarse fácilmente como leyendas urbanas o invenciones para disuadir a otros de intentar algo así, peligroso, pero cuando se comparan con experiencias similares relatadas por el personal de la patrulla fronteriza en el terreno en las mismas áreas que estos testigos, se vuelven más inquietantes cada año. Se recupera un número creciente de cadáveres a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos. Los cuerpos de aquellos que han perdido sus vidas en sus intentos de cruzar. La pregunta es si murieron como resultado de todos los peligros presentes en nuestro reino terrenal o algo más acechando más allá del velo. Estoy a punto de mostrarles el avance de un nuevo e increíble podcast, pero antes de comenzar, haz una nota rápida al respecto. Como ustedes ya saben, este canal, Bolly Studios, tienen como objetivo ofrecer lo mejor en narraciones y siempre con un giro extraño, oscuro y misterioso. Y siempre nos apoyamos unos a otros. Es por eso que estoy tan emocionado de contarles sobre el podcast más nuevo de Bang Studios que está disponible para escuchar en este momento. Se llama Redacted: The Classified Mysteries with Luke Elman. Es posible que ya estés familiarizado con Luke, de nuestro increíble canal hermano, Historias de Tiempos de Guerra, y su podcast del mismo nombre. Pero su nuevo podcast Redacted me está volviendo loco y personalmente, no puedo dejar de escuchar. Los gobiernos y los servicios militares de todo el mundo siempre se han ocultado en secreto, pero la historia muestra que cuando intentas ocultar algo con demasiada fuerza, solo hace que la gente sienta más curiosidad, y nada nos gusta más que las historias reales con secretos impactantes de gobiernos encubiertos, desde experimentos hasta extraños intentos de asesinato redactados. Lo cubre todo. Y Luke tiene una manera de profundizar en estas verdades ocultas y darles vida de una manera realmente atractiva y hacerme preguntarme cómo es que nunca había oído hablar de esto antes. Realmente no puedo recomendar Redactado. El misterios clasificados, suficientemente redactados, están disponibles donde quiera que obtenga sus podcasts. Simplemente busque Redactados en Misterios Clasificados con Mana. O también puede buscar Borland Studios y debería aparecer. Y ahora aquí está el avance de los misterios detrás de las puertas cerradas. En las oficinas gubernamentales y complejos militares hay historias ocultas y secretos enterrados de los rincones más oscuros de la historia. Pero la verdad es persistente y eventualmente encuentra su camino a la superficie a través de experimentos encubiertos que trascienden los límites de la ciencia. A operaciones tan secretas que apenas se susurraban cada semana. Misterios desclasificados sin redactar. Levantamos el telón de estas historias ocultas, historias 100% verdaderas y verificables que exponen la parte más oscura del poder. Considere la Operación Paperclip, donde los ex científicos nazis fueron llevados a Estados Unidos después de la Guerra Mundial, no como prisioneros, sino como activos para hacer avanzar la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría, o la inquietante conexión entre el notorio líder de una secta Charles Manson y la CIA, una red de operaciones encubiertas que sugiere que sus infames crímenes fueron parte de algo mucho más oscuro. Estas no son solo viejas teorías de conspiración. Son relatos minuciosamente investigados que revelan las verdades incómodas que aún dan forma a nuestro mundo hoy. Las historias son reales, los secretos son impactantes. Sigue Misterios Clasificados Redactados conmigo, Luke Elman, en la aplicación Irónica o donde quiera que obtenga sus podcasts, y comience a descubrir las verdades que nunca quisieron que supiera. Recuerda suscribirte para más historias de horror.